Muy buenos días. Les saludo en el gozo del Señor, lo cual es nuestra fortaleza. Gracias por abrir sus puertas y sus corazones a dejarnos celebrar ese día del Señor junto con ustedes. Aunque no lo recuerdas, eso es la primera iglesia que he visitado cuando vine hace casi 10 años. Prediqué aquí, ya soy viejo, pero todavía tengo mis memorias. Me alegro de estar aquí presente también con algunos colegas quienes trabajan conmigo, BCM, o sea, Bible Centered Ministries, ministerios centralizados en la Biblia, lo cual antes era el movimiento bíblico de clubes bíblicos, con flanógrafo, trabajando con niños. Tenemos la visión de alcanzar a los niños y traerlos a Cristo y fortalecer la iglesia local. Los hermanos quienes están conmigo son toda una sola familia. El esposo se fue al aeropuerto a recoger otros líderes de BCM, pero ellos trabajan en el campamento de BCM que se llama The Heracon en Putten, Holanda. Voy a pedirlos que paren para que lo sepan. Son 5 hijos en la misma familia. Could the Bullhouse family please stand and wave? Gracias. Y la señora está sentada ahí también. And this is the Mrs. Gracias. Thank you. No hay chicas. No hay bueno, la señora, pero no hay hijas. Entonces lo que necesitamos es alcanzar a algunos señoritas. Bueno, usted sabe cómo es anda. BCM ya está en existencia por casi 85 años, unos 83. Nos establecimos en el año 1936 en la ciudad de Filadelfia por una sola mujer quien quería alcanzar a los niños con el Evangelio. Y desde aquel entonces hemos crecido, estamos trabajando en 5 continentes con más de 860 misioneros en más de 50 países. Y sigamos con ese mismo afán, la visión de alcanzar a los niños con el Evangelio de Cristo y traerlos a la iglesia para que la iglesia local sea fortalecida. Mi nombre es Martín, yo viví o trabajé por casi 30 años en América Latina. Entonces, si tengo un eco boliviano, es cierto, viví muchos años en Bolivia. Al venir la primera vez a España, yo no sabía si me iban a entender o no. Parece que la mayoría me entienden y los demás me perdonan. Si mi señora se crió en Colombia, es americana, pero piensa ser colombiana. Y ella los manda saludos también. Si tienen su Biblia, vamos a estar hablando un poco del discipulado esta mañana. Discipulado, y vamos a empezar con el libro de Marcos, Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31. Eso es lo que muchos lo llaman el Shema, que viene del hebreo de una oración que empieza, escucha Israel. El Shema va, Shema, Israel, Jehová, Elohim, Jehová, o Adonai, Elohim, Adonai. He escuchado varias veces personas orando eso cuando estuve en Jerusalén, parado en la pared de Lamentaciones, sí, de Weeping Wall. Y he escuchado a varios orando eso, pero sin que tengan ninguna esperanza de entender lo que Jehová quiere decir a sus corazones. Yo me pregunto a la iglesia muchas veces de hoy en día, a las asambleas que visito, porque son varios, hay iglesias donde voy, donde no ponen zapatos, otros donde no cantan con música, otros que cantan el mismo himno 5, 10, 20 veces. En el África bailan cuando traen su ofrenda. Todo es distinto y diferente, pero todos tienen el mismo amor al Señor. Pero yo me pregunto, hoy en día, aquí en la asamblea que tenemos aquí en Segovia, ¿qué es nuestra forma de pensar sobre el discipulado
y tal es como se afecta el discipulado al corazón de nosotros. El libro de Marcos, capítulo 12, versículos 29 al 31, dice lo siguiente. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ¿quién? A sí mismo. No hay otro mandamiento mayores que estos. Ya va más de 30, casi 35 años que sigo tiempo completo en el ministerio y he escuchado varios hablando sobre el discipulado. Muchos tienen programas de discipulado como los navegadores, varios ya tienen sus planes y sus programas, pero a veces se queda en el olvido qué es realmente ser discípulo. ¿De quién somos discípulos? No somos discípulos de los ancianos de la iglesia, ni de la iglesia, ni de ninguna denominación para algunos hermanos quienes asisten a esas iglesias. Pero ¿de quién entonces somos discípulos? Pues que somos discípulos del Señor Jesucristo. Y hay que pensar y recordar del hecho de ser discípulo es crítico y necesario antes de discipular a otro. Aunque parezco viejo, no soy joven adentro. Y el joven que está adentro ha hecho varias cosas para vivir. Pues como usted sabe, a veces el ministerio no paga muy bien. Y uno de los trabajos que he hecho era vender ferreterías en lo que nosotros llamamos una ferretería. No sé, hay ferreterías, ese nombre usan acá, donde venden cualquier clase de herramienta, de bisagra, qué sé yo. En el principio, cuando estuve vendiendo esas herramientas, cuando alguien trajo la primera microonda a mi pueblo y trataba de venderlo. Todavía recuerdo, era marca Litton, que ahora no se hace. Pusieron en la mesa y trajo quien estaba vendiendo de la compañía a todos los de la tienda y decía, tienes que aprender a manejar ese horno a microondas. Y nos dio un vaso de agua en un vaso de cartón y puso al microondas. En aquel entonces pensábamos que iba a quemar el papel. 50 segundos. Era hirviendo. Luego sacó un pedazo de pan viejo de hace días. Puso al horno y parecía más fresca. Para nosotros era casi como milagroso. Luego se cocinó una papa al horno, 8 minutos, en vez de ponerlo por 30 o más en el horno tradicional. Y nos dijo, ustedes tienen que estar convencidos de lo que es ese horno antes de lo que pudieras venderlo. Si usted es creyente y es discípulo de Cristo, tienes que recordar, ser discípulo y conocer al Señor como discípulo es primordial si quieres hacer otros discípulos. Yo no quiero crear discípulos quienes se llaman discípulos de Martín. En Bolivia tenemos una palabra, yo no sé si se permite aquí, se llama falluto, que quiere decir que estoy lleno de fallas, de errores, de problemas. Y si tengo muchos problemas, no soy falluto, soy fallango. Yo no quiero creer otra persona que tenga las mismas fallas y debilidades que tengo yo. Yo quiero crear un discípulo quien tiene las características del Señor Jesucristo. Alguien que sepa saber, que sepa conocer lo que Dios quiere de él o ella cuando yo no esté. Hay una historia que muchas veces lo cuento, una historia de un huérfano que se llama Sao Jaun. Sao Jaun es un huérfano de Myanmar, uno de los lugares donde tenemos
un ministerio de BCM. Al revisar la historia que iba a contar esta mañana, me di cuenta que el nombre del huerfanato que tenemos en Yangon, en Myanmar, se llama Betel, igual del nombre del campamento que tenemos aquí. Y no era a propósito. Yo dije, Señor, ojalá que no confusen nuestro huerfanato ahí con el campamento aquí, porque no tenemos huerfanato aquí, que sepa yo. Pero sí tenemos el deseo de alcanzar a los niños. Sao Yaun era un huerfanato de la guerra ahí en Myanmar. Era una minoría tribal de Kachin de las montañas Himalayas. A los 8 años, sus padres fueron víctimas de una larga guerra civil. Mir se escondió debajo de la cama y ahí se comía la comida, siempre mirando alrededor. Desde estos inicios, Sao Yaun empezó poco a poco a aprender que iba a haber comida todos los días, que estaba sano, que estaba salvo del peligro. Empezaba a confiar a la gente a su alrededor. Lo inscribieron en el colegio, en la escuela. En 3 años se fue del último de su clase al primero de la clase. Mejor se convirtió y se bautizó. Eso es el discipulado integral, cuando nosotros no solamente nos preocupamos con las necesidades y detalles espirituales, sino también al ser completo del humano. Si alguien tiene hambre, ¿cómo le va a dar caso al pan de vida eterna? Cuando hablamos de qué significa ser discípulo, en esta mañana me gustaría contemplar 3 preguntas. ¿Quién es nuestro Dios? 1. 2. ¿Qué requiere Dios de nosotros como discípulos? Y 3. ¿Cómo obra Dios a través de nosotros? Pues que a fin de cuentas yo no creo discípulo. Es Dios por su palabra y el Espíritu Santo y la renovación y el perdón de pecados y el renacimiento que Dios da a una persona que cree un discípulo. Yo solo soy un instrumento para comunicar lo que el Señor requiere de ellos. Ahora, todo el mundo en el pueblo cristiano sabe cuando hablo de la Gran Comisión. Lo tienen de memoria. Mateo 28, al final del capítulo, y dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, todo potestad me está dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, lo que tenemos aquí en esta gran comisión es una comisión a hacer ¿qué? Ir y hacer discípulos. Pues que el discipulado es céntrico a la iglesia, a los hermanos quienes Dios lo ha dejado aquí en la tierra. Debiéramos estar siempre enfatizando el hecho de que si no somos discípulos y si no hacemos el discipulado, no estamos cumpliendo con la gran comisión que Cristo nos dejó cuando estaba haciendo al cielo. Es interesante notar que hay 4 mandamientos aquí en la gran comisión. Y hacer discípulos, bautizarlos y enseñarlos ¿qué? Hacer todas las cosas que os he enseñado. ¿Cuántas cosas son? ¿Qué escribió Juan en otro pasaje? Si fuera posible escribir todas las palabras que el Señor nos enseñó y el cielo era una hoja para escribirlo, ni alcanzaba todo el cielo. Ahora, si Dios nos ha enseñado tanto por el Señor Jesucristo, ¿cómo es posible cumplir todos los mandatos? Yo no los cumplo. Parece imposible.
Con ese pensar en el libro de Marcos venía uno de los quienes sabía la ley y pensaba hacer una trampa al Señor Jesucristo y dijo, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y el Señor de memoria sacó del libro del Deuteronomio capítulo 6 el Shema. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Primer mandamiento. O sea que el Señor Jesucristo en esos momentos se consolidó toda la ley del Antiguo Testamento, todas sus enseñanzas, todos los deseos que Él tiene en el diseño para el discípulo en 2 mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Quién es nuestro Dios? Versículo 29. Primero, Él es el Señor. Volvemos al versículo. El primer mandamiento de todo es eso. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el mundo donde vivimos hoy en día, muchas personas piensan que Dios no es Dios y solo vuelve a ser Dios cuando lo reconocemos como tal. Pero no es cierto. Dios es Dios aunque no lo reconocemos como Dios. Él siempre ha estado, Él siempre está y siempre Él ha de estar, es eterno. Y lo que dice Jesús aquí en ese versículo es que el Señor, Él es Señor Dios. Jehová, Elohim, Jehová. Ahora, muchas veces en los tiempos más modernos, muchos han dejado de usar la palabra Jehová y usan la palabra Adonai. Por respeto que tienen a la palabra Jehová, pero no cambia el sentido del nombre. Hay otro versículo muy interesante y recordado. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios usada en Génesis 1:1 es Elohim, la misma palabra que viene de el Shem, la Shema, o sea, Jehová, Elohim, Jehová. O sea que Dios, Él quien manda ahora, es Él quien creó los cielos y la tierra. Entonces es Dios porque es creador, aunque no lo reconocemos. Es el Señor, creador de todo, es nuestro Señor. Él se revela a nosotros, nosotros no lo descubrimos. Muchas veces las personas dicen, bueno, he descubierto a Dios como si fuera algo perdido. Uno de mis abuelos era minero. Siempre iba buscando oro y plata y lo hallaba. Pero así no es como buscamos a Dios. Dios es Él quien nos busca. El hombre no tiene nada que ver con Dios para descubrirlo porque somos perdidos en el pecado. La Biblia nos dice que somos muertos en el pecado. Ni hay ninguna esperanza. Si no fuera por el Espíritu de Dios, Juan capítulo 16, 19, si no fuera por el Espíritu de Dios convenciéndonos de que somos pecadores, no hubiera ninguna esperanza de ser hijos de Dios. Ejemplo, Noé. Todos recuerdan Noé con su barco. ¿Quién le dio el diseño para construir el barco? El Señor. Noé fue al Señor y hizo una solicitud, Señor, sé que va a haber un gran diluvio, deme los diseños del barco. No. El Señor lo llamó y lo instruyó. Moisés. Mencionaba a Moisés alguien aquí esta mañana. Parece que uno de los músicos es Moisés. Me hacía pensar de la zarza en el Antiguo Testamento que iba quemando. Y yo buscaba si había una zarza aquí en la plataforma. Moisés, ovejero o pastor de ovejas, ¿cómo lo llamas? Estaba caminando por el desierto. ¿Qué es lo que ves? La zarza quemando, pero no consumiendo. Y hay una voz que viene y que dice, soy el Señor. Quita sus
sandalias, porque donde estás pisando es tierra santa. Dios se revela a nosotros como Dios. Él es nuestro Señor. Si miras el versículo que dice, el Señor, nuestro Señor, el Señor uno es. Nota el pronombre hay, nuestro, que demuestra identidad, que demuestra que uno piensa ser dueño de alguien o en una relación con alguien. Pues que Dios siempre ha sido Dios, pero Dios solo puede ser tu Dios si lo aceptas. Es cierto que es redentor de todo el mundo, pero hay personas que no están convertidos, hay personas que no han venido a los pies del Señor Jesús todavía, porque no han ido de reconocer que hay un Dios y decir que Dios es mi Dios. Pues que primero de Pedro, ¿qué dice? Aún los demonios reconocen que hay un Dios y tiemblan. ¿Quién es nuestro Dios? Es el Señor, es nuestro Señor y nuestro Dios y nuestro Redentor si lo aceptamos como tal. Él es el ancla inmutable de nuestra fe, es el preservador de todos. Vi el tiempo de aquí, de Segovia. La semana pasada tuviste ¿qué? Nieve. El pronóstico para martes entrante, nieve. Ahora hay sol. Pero tengo la confianza que la primavera viene. Aún a Segovia. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Siempre hay primavera, siempre hay verano, siempre hay otoño, siempre hay el invierno. Pero Él siempre provee porque es creador, es dueño y quiere ser tu Señor. ¿Quién es este Dios que servimos? Es el actual sustentor de la vida. Había un teólogo, Barnes, quien estaba escribiendo sobre esta cuestión de fe y cómo podremos ser fiel y obediente a los mandatos de Dios. Y dijo lo siguiente: toda obediencia verdadera depende de un conocimiento correcto de quién es nuestro Dios. Ninguno puede guardar tus mandamientos que no conoce su naturaleza, sus perfecciones y su derecho de mandar. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todos tus esfuerzos. ¿Sabe qué? Cuando Dios nos creó en el principio, nos creó ¿para qué? Para adorarle, para reconocerlo como Dios, para que tengamos comunión con Él. La palabra griega para hombre es antropos, de donde viene nuestra palabra en castellano y español, antropología, antropológico. Antropos viene de un prefixo que es ana, que quiere decir arriba, y un verbo que es tropos, que quiere decir mirar. Juntando los dos, vuelve a una palabra que quiere decir mirar hacia arriba. Dios nos creó para mirar a Él. Y si vamos a cumplir ese diseño, tenemos que ser redimidos y discipulados por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y Jesús dice en ese mandamiento que hay cuatro áreas donde podemos ser personas discipulados siguiendo al Señor. El primero es que amaremos, requiere Él que amemos con todo nuestro corazón. La palabra cardia, de donde viene nuestra palabra cardíaco o cardiología, de nuestro corazón. El lugar donde nosotros no lo conocemos, no como el músculo hay que va pulsando o circulando su
sangre y rompiendo cuando tu novia te deja, sino otro lugar donde nosotros tenemos todos nuestros sentimientos. Si alguien ama a algo con todo tu corazón, ama con toda lealtad, sin reservas. Un compromiso total. No es cambiarle de moda de su camisa, ni sus zapatos, ni nada de eso. Cuando uno se compromete al Señor, tiene que ser para la eternidad. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma. La palabra alma, respiro, la vida, que demuestra la diferencia entre una persona muerta y una persona viva. El aliento, la forma en que nosotros pensamos y vivimos. 1 Corintios, si amaremos al Señor con toda nuestra alma, es para que vivamos en Él. 1 Corintios 5:17. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si queremos o esperamos vivir en Cristo, primero tenemos que dejar que Cristo vive en nosotros. Amarás al Señor tu Dios. Él requiere amor completo. Amarás con todo tu alma. Requiere Él que seamos alegados a Él. Estar dispuesto a renunciar nuestra propia vida y dedicarlo a su servicio. A vivir en Él y estar dispuesto a morir a su mandato. Trabajamos en varios países. Todos los días me llegan las noticias y los informes de algunos países donde hay persecución de hermanos, de creyentes. Todos los días hay alguien que está muerto por su fe, que está apedreado por su fe, que no dejan a sus hijos ir al colegio porque no es de la religión nacional. A veces es mucho más difícil vivir en la fe que morir por la fe. Porque al morir viene al instante. Yo conozco gente que han muerto por su fe. Y ninguno de ellos ahora está desanimado, pero yo conozco gente que tienen dificultades ahora en la vida y está sufriendo y se desaniman y dicen, ¿vale la pena vivir por el Señor? Si solo siento y experimento problemas, vuelve a eso el requisito de Dios y el compromiso que hemos hecho con Él para vivir con toda nuestra alma. La tercera, toda nuestra mente, dianoia, o por medio de pensar. Vivimos en un mundo ahora que piensa que los creyentes, quienes siguen a Cristo, a veces no son muy inteligentes, que no pueden explicar racionalmente lo que dice la Biblia. Dicen que muchos piensan que nosotros dejamos la cabeza en la puerta cuando entramos a la iglesia, pero no es cierto. Dios te creó con emociones, inteligencia, voluntad, derecho y deber de pensar. Y si eres realmente un discípulo de Cristo, por forma de su dianoia, los romanos lo llaman renovación, puedes volver a tener la perspectiva que Dios tiene en el mundo, sobre la comunidad donde vive, sobre la economía del mundo, sobre las políticas que siempre haya en el mundo y a veces en la iglesia. Romanos, hablando de la mente cambiada, Romanos capítulo 8, versículo 7, la mente gobernada por la carne es hostil a Dios, no se somete a la ley de Dios ni puede hacer tal. Romanos 12, versículo 2, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
Perfecto. Romano 15, versículo 6. Para que con una sola mente y una sola voz glorificar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo tras versículo tras versículo demuestra que nosotros tenemos que amarlo con toda nuestra mente. Y cuando colindamos nuestra forma de pensar sobre Cristo, vamos a estar de acuerdo con los otros hermanos de la iglesia. Hay confusión en la iglesia porque hemos olvidado que el quien manda no son los líderes de la iglesia, sino es el Señor Jesucristo. El tiempo me huele, voy rápido. Tenemos que amarlo con todas nuestras, que es la última, fuerzas. Nuestra capacidad, nuestros dones espirituales. Para seguir a Dios tiempo completo nos requiere dejar su identidad como español o como alguien que disfrute la matemática o la ciencia o enseñar a niños o ser un buen mecánico o ser un predicador. Para dar todos los esfuerzos, Dios toma lo que somos porque hemos sido creados en la imagen de Dios y lo restaura a lo que Él quería al principio. Y poco a poco como discípulo vas a tener dificultades decidiendo o discerniendo la diferencia entre tus dones espirituales, sus dones naturales, porque los dos van colindando hasta el punto que solo uno al mirarlo se ve a una persona quien es discípulo de Cristo, con todos tus esfuerzos. Por tus esfuerzos podemos trabajar a sus fines por su disposición y en tu plan. Volando, versículo 31. ¿Cómo obra Dios a través de nosotros? El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a sí mismo. No hay otro mandamiento mayor que eso. No hay ninguna posibilidad de ser exitoso en crear discípulos si nuestra relación vertical no está al día. Gente pregunta, pero no se convierte la gente. A veces estamos tratando de convertir personas a algo que todavía no hemos realmente sido convencidos que es verdadero. Si tienes su relación con Dios, recién puedes tener relación con la gente. Relación vertical, relación horizontal. Relación hombre con Dios, hombre a hombre. Amarás tu prójimo como a sí mismo. Porque realmente no estás amando a sí mismo, estás amando a la imagen de Cristo que ha sido creado en su ser. Y recién podrás tener un impacto espiritual en el mundo donde vives. Dios te ha elegido a ser representante al mundo donde vivimos. Requiere que amemos a nuestro prójimo como a nuestro propio ser. Alcanzarlos en su necesidad, lo que sea. Alcanzarlos quienes que sea que son. Huérfano, viuda, víctima de desastre. Alcanzarlos a pesar de sus creencias y o etnicidad, que sean musulmanes, hindúes, budistas, o hay un nuevo grupo que está creciendo más rápido que cualquier otra iglesia, los quienes no creen en nada. ¿No saben si hay un futuro? ¿Sí o no? ¿No saben si hay un Dios? Estos los llaman los nadaístas. Es palabra propia, no está en el diccionario. Porque son tan desesperados en la oscuridad que no tienen ninguna esperanza y buscan la felicidad, pero nunca lo van a hallar. Termino con una historia. Pues que la gente siempre recuerda las historias y nunca recuerda el bosquejo. Estuve en la India hace unos 8 años en uno de nuestros campamentos y había un pastor de uno de los pueblos alejados quien ha sido
perseguido por los habitantes de ese pueblo. Se llamaba John Peter, Juan Pedro. Tenía unos 28, 27 años, tenía su familia con su esposa y 2 niños pequeños, menores de 3 años. Alguien venía a John Peter y dijo, pastor, queremos que venga a orar con alguien que se enfermó, 2 hombres. Él dijo, sí, con toda la voluntad. Se fue con ellos, pero no era con ese propósito que lo agarraron. Lo llevaban al tren. Mientras que estaba en el tren, empezaba a maltratarlo. En la India, si uno saca su zapato y lo pega a otro, es el insulto mayor que puede hacer. Los 2 lo golpearon con sus zapatos, sus sandalias, hasta que se volvió inconsciente. Lo cortaron todo su cabello, lo orinaba y lo botaron del puente al río. Él volvió a la conciencia unos 2, 3 días después en la playa. No sabía cómo llegó ahí. Alguien lo encontró, lo trajo al campamento, estaba recién recuperando, andaba con bastón, todavía sangreaba de su cabeza donde lo cortaron su cabello, casi no podía hablar. Yo dije, Juan Pedro, ¿por qué no lo trasladamos a otro pueblo que no sea tan hostil? Y me dijeron, si vuelvo van a cortar mi cuerpo en 100 pedazos y volver a tirarlo al río. Se comprometió a volver. Y me dijo, hermano, si me cortan el cuerpo en tantos pedazos, cada pedazo ha de gritar el nombre de Jesús. Eso es el discipulado. ¿Conoces quién es tu Dios? ¿Sabes lo que Él requiere de ti? ¿Sabes cómo Él ha de obrar a través de cómo vives y cómo andas? Cuando recién puedes responder a esas 3 preguntas, ¿estarías listo a ser discípulo? Oremos. Padre Celestial, estamos aquí delante de ti. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho para nosotros, por esa asamblea, Señor. La promete que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás también. Ahora, Señor, estás aquí con nosotros, mirando los corazones de cada uno. Yo no puedo hacerlo, pero tú, Señor, puedes. ¿Sabes dónde estamos? ¿Cuáles somos discípulos? ¿Cuáles no? ¿Cuáles necesitamos a Cristo? ¿Y cuáles tenemos que reconocer de nuevo a Cristo para realmente volver a ser discípulo? Obra en nosotros, Señor, te pido. Y de antemano, con acción de gracias, te doy las gracias por lo que vas a hacer. Todo eso lo oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.